¿Alguna vez estuviste estudiando tu español muy feliz y alguien te dijo, no se dice español, se dice castellano? O quizás al revés, no se dice castellano, la palabra es español. En este tipo de situaciones te genera una duda. ¿Cuál es la palabra correcta para hablar de nuestro idioma? ¿Español o castellano? En este video te voy a contar la historia, el contexto y las razones detrás de estas palabras para que puedas utilizar la que más te resuene, pero sabiendo por qué. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y hoy vamos a hablar de algo que parece sencillo, pero hay una historia grande detrás, que también incluye política, cultura y emociones. Así que si quieres conocer cuál es la forma correcta, quédate hasta el final de este video. Así que, ¿están listos? Empecemos. Vamos desde el principio. ¿De dónde vienen estas dos palabras? Para entender esta confusión tenemos que mirar un poquito hacia atrás. Primero, la palabra español, que viene del latín hispaniolus, que significa de Hispania, es decir, la actual España. Por otro lado, castellano viene del latín castellanus y significa de Castilla, que es una región muy importante de España también. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Castilla con todo este drama? Esto es porque la lengua que estoy utilizando ahora, la que tú me escuchas, la que yo te hablo, nació en Castilla, que es el centro norte de España. Así que la forma más precisa de referirnos a su origen es el castellano. Pero aquí hay algo. No tenemos un problema lingüístico, sino cultural y a veces político. Durante muchos siglos, los términos castellano y español se utilizaban indistintamente. Pero en América Latina, después de la independencia de España, muchos países decidieron utilizar el término castellano. Esto para diferenciarse del concepto de español, ya que para ellos español era sinónimo de colonizador. En otras palabras, lo que ellos querían expresar era: no hablamos el idioma del imperio, hablamos la lengua que ellos trajeron, pero le ponemos nuestro toque. Y esto no es un detalle menor, ya que la elección de una palabra o la otra puede ser una postura de identidad, de cultura y política. Por supuesto, todo esto es parte de la historia. Entonces, ahora, ¿qué dice la Real Academia Española sobre esto? En este caso, la RAE considera ambas palabras como sinónimos, pero se recomienda utilizar la palabra español como un nombre más amplio e internacional del idioma que se habla en España, América Latina, Guinea Ecuatorial, algunos lugares de Filipinas y en casi todo el mundo donde se estudia una lengua extranjera. ¿Y esto por qué? Bueno, porque es la palabra que se ha adoptado en muchos idiomas extranjeros. Por ejemplo, Spanish en inglés o españolo en italiano. Incluso en japonés se utiliza la palabra Spaingo, que viene de la palabra Spain, de España. Todos estos utilizan la forma de español y no de castellano. Entonces ahora tienes una mejor idea de la palabra que se utiliza de manera internacional. Pero, profe, ¿en qué contextos se puede utilizar la palabra castellano? Aunque el español es el término global, la palabra castellano también tiene su valor.
La RAE, por ejemplo, dice que puedes utilizarlo para distinguirlo de otras lenguas habladas en español, como son el catalán, el vasco, el gallego o el valenciano. Por ejemplo, se podría decir, en la escuela enseñan catalán y castellano. En este ejemplo no estamos hablando de un idioma internacional, sino de dos lenguas que conviven en un mismo país. Y también es muy válido utilizar castellano simplemente cuando lo sientas. Quizás así lo aprendiste o así te identificas. No hay ningún problema. Este tema sobre el español y el castellano está súper interesante. Pero antes de continuar, quiero recomendarte visitar nuestro canal de Burbuja del Español. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español, también sobre cultura hispana y datos interesantes como este. No olvides activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. ¿Qué esperas? Nos vemos en los otros videos. Ahora sí, continuemos. Veamos ahora qué sucede en América Latina. ¿Cuál término prefieren usar aquí? En muchos países de América, especialmente en el sur, utilizar la palabra castellano es bastante común. Por ejemplo, en países como Argentina, Bolivia, Perú, la gente suele decir, yo hablo castellano. Esta no es una elección lingüística, simplemente una forma de decirlo. Casi como decir, sí, yo hablo esta lengua, pero la hablo a mi manera. Y aquí viene mi opinión personal. A mí como profe me agradan ambos términos. Y como puedes ver, este canal se llama Burbuja del Español. Por ende, utilizo un poco más la palabra español. Pero también entiendo muy bien a las personas que quieren utilizar el término castellano. Así que si escuchas a alguien decirlo, no necesitas corregirlo. Como siempre, tengo preguntas para ti. ¿Puedes decirme qué término prefieres utilizar tú? ¿Español o castellano? ¿Ya conocías la historia detrás de cada uno de estos términos? Si es así, puedes dejarlo en los comentarios, que vamos a leer todas sus respuestas y quizás debatir un poco. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Espero que tengas una idea más clara sobre este tema. Y ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal. También puedes pasar por nuestras redes sociales, donde subimos contenido a diario y también muchos ejercicios para practicar. Y por supuesto, visita nuestra página web, burbujadelespañol.com. Aquí podrás encontrar clases de español online y también un test gratuito para poder saber en qué nivel está tu español. Gracias una vez más y nos vemos en un próximo video. Adiós.